La segunda ponencia de este turno de la mañana está a cargo de Sloveiga Loskonka Rivas, que es también profesora de la Universidad de San Andrés. Y el título de su ponencia es Creador y Criatura, el hombre como producto de sus manos. Gracias. Pedirles también un poco en la presentación de todos los compañeros que deberían jugar con él. Siempre hay que jugar con él. Buenos días, compañeros. En esta mañana del 11º Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Filosofía, desmitologización de las narrativas contemporáneas, y lo que tienes que hacer con el gato es ponerte realmente, quitarle la mano, ponerle la mano, porque eso es irónico y va a exponer. Ya, me atrevo a pedir a los presentes que por un momento miren sus manos, si posible dejen al celular que siempre está con nosotros y se pregunten hasta dónde podemos llegar con estas manos, qué es lo que pueden hacer, cómo estas manitos que tenemos aquí han contribuido a que seamos lo que somos. Manuscritos caligráficos, posibilidad de pan y mantequilla, identificación policial unívoca, caricia apasionada, mano amiga, arma económica. Esos son las manos. Descartes decía que dada la independencia de este órgano humano, podría ser considerado como una sustancia casi separable, como si el humano fuese una sumatoria de partes claras y distintas. Eso sería cómodo para un estudio, pero no nos llevaría muy lejos. Yo considero que las manos son un órgano filosófico. Comunican, dicen, incluso cuando nosotros no queremos decir. Veamos, recordemos el gesto de Sartre, la importancia que Sartre le da al gesto como una forma de verdadera identificación del humano, ¿no? De la persona. Las manos hacen, curan, forman, matan, acarician, lastiman, unen, detienen, empujan, acercan físicamente, pero también metafóricamente. Las manos en su funcionamiento hacen patente que son un efecto mental y físico, son una causa mental y física. Es evidente que existe una interacción entre mente y cuerpo en la existencia humana por las acciones manuales. Parto de la convicción teórica de que el ser humano, como lo conocemos y concebimos, como operamos con él en los estudios y en la práctica, ha pasado por un proceso de transformación en el que su propio accionar ha transformado la forma de vivir, de existir ontológicamente, de ser lo que es. El hombre es creador y criatura de sí mismo en un proceso de deriva génica por las modificaciones que él mismo ha generado en el ambiente, pero sobre todo por la educación social basada en saberes previos y en una extraordinaria capacidad de innovación, sacando cosas del mero y misterioso vacío de lo no existente. Ahí lo emergente y emergentista, en el sentido técnico de la producción de acciones o fenómenos ilimitados a partir de unidades finitas y limitadas en los componentes del sistema que producen estas acciones. En la discusión de mi tesis atenderé el proceso de hominización según las ciencias naturales, el trabajo que está supuesto en la existencia de la vida humana de acuerdo a Hannah Arendt y marginalmente Karl Marx, el valor que le da la vida contemporánea a la manualidad de acuerdo al prestigio y al mercado, la evidencia de que el ser humano se siente feliz produciendo bienes y bienestar con sus manos, entendiendo felicidad como un equilibrio con su medio y una percepción de plenitud en la acción. Veré también el lugar de la educación social en el desarrollo de la manualidad como despliegue de una capacidad mental con destrezas físicas que manifiestan ser productos de la educación social. Todo ello con hábitos, disciplina, fineza y fuerza de acuerdo a las edades del ser humano. Pero no lo voy a hacer aquí y ahorita porque no tenemos tiempo. Queda, sin embargo, clásicamente y también reconocida en las listas de cuestiones sin resolver de la filosofía, la pregunta de cuál parte es física y cuál parte es mental y de qué forma ésta se relaciona. La hipótesis establece que esta relación corresponde a
al interaccionismo emergentista, de acuerdo a cómo lo plantean Popper y Eccles en la segunda mitad del siglo XX, y que está reforzado por los descubrimientos de la llamada década del cerebro, la década de la mente y la década del comportamiento, que han sido acciones académicas multinacionales orientadas a la investigación académica y científica para la mejora de las condiciones de vida en países del primer mundo, interpelando las ciencias naturales y médicas ante las condiciones de insatisfacción crónica con la existencia, la enfermedad y la mortalidad precoz en un mundo que es supuestamente el mejor de los mundos. E ironizo con Voltaire. No voy a presentar todo esto, sino que me voy a concentrar en el primer problema filosófico que he enfrentado al tratar de entender esto. Mi primer problema es la definición de ser humano convencional y tradicional. Nos dicen que el ser humano es muchas cosas y nos dicen que esta definición es objetiva. Tampoco voy a tratar el problema de lo que es objetivo, porque para eso necesitaríamos 2 o 3 congresos. Pero, a ver, cuando pensamos qué es el ser humano, quisiera que levanten las manos, ¿dónde están las manos? A ver, ¿quiénes creen que el ser humano tiene alma? Depende de cuál ser humano. Buena, eso estuvo bueno. Ya, tenemos a alguien aquí. Ahora, ¿quiénes creen que tiene un alma individual? Es alma colectiva, entonces. Tenemos una mano. Damos un aplauso. ¿Quiénes creen que el ser humano tiene a Jai? Tripartito, cuatripartito, no importa, pero que tiene a Jai. Nadie cree que tiene a Jai. No hay diferencia entre la vida y Ese es el asunto, ese es el problema. Qué difícil es tratar de encontrar todas esas partes del humano que no vemos. Incluso el asunto de la comprensión de los órganos que componen el cuerpo humano es un descubrimiento relativamente moderno, ¿no? Bueno, o sea, con estas preguntas sobre el humano, luego de un rato se pone aburrido porque todos tenemos diferentes opiniones. ¿Quién cree que tiene alma, mente y cuerpo? ¿Quién cree que el humano tiene cuerpo? No veo manos. ¿El humano tiene cuerpo? Yo creo que el humano tiene cuerpo. Yo también creo que tiene alma. Bueno, otros creen que el humano es pura materia. Otros creen que el humano es solamente el producto de su psiquis y su psiquis. ¿Pero dónde está su psiquis? Ok. Es complejo. Entonces, y además sabemos que el conocimiento no es cuestión de creencias. El conocimiento de lo que es el hombre es complejo porque la definición que conllevan todas estas concepciones y comprensiones del ser es operativa en las investigaciones. Lo que digamos que es el ser humano va a afectar cómo realizamos nuestras investigaciones. La definición clásica de que es un animal que habla, que es un animal racional, que es un animal que ríe, que es un animal que miente, afecta en las humanidades. El concepto de ser humano será empleado como premisa mayor en muchos razonamientos en los espacios de poder también. Imaginemos las discusiones sobre derechos humanos en la ONU. Parten de una concepción de ser humano. Imaginemos nuestro Parlamento discutiendo los derechos humanos, el derecho a la decisión sobre el aborto y demás. En el Parlamento iraní, donde sigue en el aire la pregunta de si las mujeres son seres humanos, junto con la pregunta de si estas mujeres pueden ir a los estadios a ver fútbol masculino. En nuestras leyes, humano es hijo de humano que sea viable, es decir, que pueda sobrevivir 24 horas. En biología es el animal con ADN de humano, que compartimos en un 90% con los ratones y en 99% con los chimpancés bonobos. Para el arte es humano todo lo que se experimenta como humano. El E.T. extraterrestre de la película es más humano que la gente del FBI que pretende atraparlo y hacer pruebas inconfesables con él. Pero ahí estamos en riesgo de caer en la falacia de 4 términos, de que utilicemos el término humano con sentidos diferentes tiene el mismo razonamiento. Entonces veremos cómo hacemos. En el libro La construcción social de qué, The Social Construction of What, Ian Hacking plantea que existen diferentes formas de emplear categorías, de usar definiciones y conceptos, porque estas cosas, las definiciones, los conceptos son cosas, son construcciones sociales. Y particularmente destaca que existen categorías, formas de clasificar
La forma de clasificación tiene un efecto boomerang o de bucle. El sentido recae sobre sí. ¿Y cómo se ve esta modificación? El bucle se activa porque lo que decimos de nuestro objeto modifica a ese objeto de estudio. Claro que esto pasa en las ciencias sociales, no en las ciencias puras o en las naturales, donde si decimos que el número 3 es gordito, no va a cambiar al número 3, porque la verificación de datos está basada en el principio de correspondencia. Este efecto de bucle no se produce solo por la fuerza metafísica de decretar con la palabra lo que podemos ser, sino porque el uso de conceptos o definiciones limita o extiende las formas de entender la realidad. Las definiciones son formas que reconstruyen la concepción compartida de la realidad. Son formas y como formas usadas en la comunicación intersubjetiva relacionada al conocimiento, posibilitan ciertas prácticas y tornan otras impensables. Así también sabemos que hay cambios discursivos ideológicos que han transformado las formas de acción, las acciones, las políticas, los hechos sociales. Dice Hacking, hay clases de seres y acciones humanas que devienen simultáneamente con la creación de las clases en que son clasificadas. Según lo que se dice, las cosas se transforman. El humano sabrá lo que es ser humano por el discurso que dice qué es un ser humano. Entonces, ¿dónde está la humanidad? ¿Dónde está el humano? ¿Es acaso la humanidad un grupo imaginado de personas o es una abstracción teórica legítima? No trataré hoy de que encontremos los universales o las esencias de lo humano, que los medievales tuvieron como 1000 años para hacerlo. Haré algo más práctico. Voy a plantearles el problema, porque afuera, en el mundo real, en la educación formal y no formal, en la toma de decisiones políticas, en la toma política de decisiones, tiene un fortísimo efecto y consecuencias definir lo que es el humano. En mi trabajo me cuestiono por la validez de la forma de definición y mi pregunta es por la validez y legitimidad de las definiciones en filosofía. Es decir, que de acuerdo a ciertas condiciones arbitrarias externas a la misma filosofía, pero determinantes en la teoría, se eligen ciertas variables que se convierten en atributos o no seleccionados para dar sentido, para ser parte de la definición. Siempre las definiciones van a ser metonímicas. No podemos enunciar al decir qué es una silla todas las características que pueden tener todas las sillas. Por lo tanto, vamos a elegir ciertos elementos, ciertos rasgos. Y yo propongo que dejemos de tomar los elementos mentales y que nos vayamos a elegir las manos como rasgos de humanidad. ¿Y por qué las manos? ¿Por qué no la oreja o el ombligo? Porque lo que hace a los humanos, lo que son, es la capacidad de transformar el medio con la manipulación de los elementos del ambiente en el que vivimos. Y modificamos este ambiente con nuestra mente y con nuestras manos. Las consecuencias materiales están dadas por causas materiales. Entonces, ahí entra la importancia de elegir las manos como el elemento metonímico para definir al ser humano. No hay otra especie que haga las cosas que hacen las manos. Obviamente las termitas se organizan muy bien, las hormigas cultivan los hongos de los que se alimentan, los monos, bonobos y capuchinos usan piedras como martillo, pero evidentemente no hacen cultura. Dice el maestro cardenal, todo lo hecho en el mundo es hecho por manos, y creo que tiene razón. Veamos alrededor nuestro, las transformaciones hechas por el humano en el planeta son tremendamente evidentes y debe empezar en la definición de lo que es. Los humanos, además de modificar el ambiente, lo conocen y acumulan teóricamente ese conocimiento de la transformación y lo enseñan socialmente a los nuevos miembros del grupo, que son habitualmente sus descendientes. Derrida distinguirá la mano del mundo y la mano del humano por lo que llama el apax,
empírico dogmático. El mono no tiene mano en el sentido que el humano la tiene, porque lo que hace con sus manos es pasible, o sea, las manos del humano, lo que hace el humano con sus manos es pasible de estudio, enseñanza y su utilización en ambos procesos, del conocimiento y de la reflexión. El mono no reflexiona sobre su mano y las acciones de sus manos, aunque tenga físicamente un pulgar oponible. Algunos monos, los monos superiores los tienen. El ser humano es un ser complejo, ser de la naturaleza viva, un animal que en su fenotipo ha cambiado mucho desde el momento en que el mono afarensis decide abandonar los árboles y el desplazamiento por braquiación. Una de las teorías de la evolución del pulgar oponible es que previamente los antepasados genéticos del Homo afarensis se colgaban de los árboles y fueron desarrollando el pulgar para colgarse mejor, pero luego bajan de los árboles y dejan este sitio seguro para aventurarse en las sabanas con arbustos y otras fuentes de alimentos y de problemas. En cierta forma, la evolución ha significado todo el tiempo de la evolución dejar el lugar seguro donde se estaba para ir a otro con nuevos desafíos. Y con las manos se resuelven estos desafíos y desencuentros. La tesis plantea que las tradicionales definiciones de hombre son satisfactorias a la luz de los descubrimientos recientes de las ciencias naturales, neurociencias, antropología física, biología molecular, psicología de la conducta, etología, entre otras disciplinas, y claro, de las ciencias sociales con perspectiva crítica. El humano no sería egoísta por naturaleza, nos enseñan primero Freud, luego Morris, luego Singer, o Singer y Morris algo. Tampoco es obediente por naturaleza, tampoco podemos decir que su fortaleza principal sea la conquista del pensamiento abstracto o la capacidad del razonamiento lógico formal deductivo que conduce al pensamiento filosófico con tintes analíticos. La definición tradicional pone como principal y cimera esta capacidad racional y del uso del lenguaje y generalización que conduce al pensamiento racional. Pero en realidad esta definición es una forma de control y dominación. Funcionan como clasificadoras de la humanidad a partir de este fuerte pensamiento elitista. La base de la pirámide poblacional realiza actividades en las cuales sí hay un razonamiento deductivo, claro, pero no están continuamente resolviendo problemas matemáticos y lógicos abstractos para atender la vida práctica. Entonces surge la idea de que el que tiene mala ortografía es un subhumano, claro, es un matiz que lleva al extremo del lema de analfabetismo cero. El lema de analfabetismo cero dice que el analfabeto es un subhumano y tenemos el deber de sacarlo de esa condición. Penosamente haber pasado por la escuela formal no garantiza tener acceso a los medios del conocimiento, ni siquiera haber terminado la universidad garantiza saber leer y votar conscientemente. Con el pensamiento matemático pasa lo propio. Nos permite clasificarnos entre los que tienen el pensamiento lógico y aquellos de pensamiento primitivo o premoderno, generando la situación de periferia para el conocimiento y las formas de conocer que no coinciden con este circuito inicial. Tenemos el caso de los maestros que dicen: algunos no sirven para la escuela, que se dediquen a un oficio manual. Y esta expresión se hace más discriminatoria cuando aumenta. Además, no importa, es mujercita. ¿Es natural esta discriminación? No. Existen diferentes modalidades del aprendizaje, ya te lo voy a pasar rápido. Está el aprendizaje por el movimiento, el llamado aprendizaje kinestésico, el aprendizaje auditivo, el aprendizaje visual, que son diferentes formas de estimular a la adquisición de conocimientos y de datos que no tienen un origen orgánico,
que tiene básicamente un origen social. Está el ejemplo de los pueblos hebreos, judíos, que insisten en el valor de la tradición oral y del texto, que dicen en el Antiguo Testamento la fe viene por el oído. En Occidente, en cambio, se refuerza con metáforas cognitivas alrededor de la vista esta comprensión de cómo se debe aprender. Tomemos la muletilla rioplatense que dice viste, y en los textos académicos las expresiones como claridad meridiana, evidencia, desvelamiento, teoría, observación, entre muchas otras, la mayoría referidas a la visión como el órgano principal para el aprendizaje. Definitivamente, en educación, la parte del desarrollo asociada con la acción y el movimiento se considera una forma primitiva, infantil o por lo menos inmadura y de clase inferior. Ni siquiera el desarrollo de la motricidad fina y de atención. Nos han enseñado a escribir, pero ya renunciaron a enseñarnos caligrafía. Y los trabajos manuales en la escuela es la primera materia que se quita cuando falta presupuesto o carga horaria. Hoy, sin embargo, culturalmente y de acuerdo a corrientes médicas y psicológicas que recuperan el valor de la relación entre mente y cuerpo que resultan en medicina, han descubierto otra vez lo que decía Pitágoras, que mente y cuerpo están conectados. Vaya. Entonces, tomemos el ejemplo de la corazonada, que ya se admite que es una reacción de una especie de segundo cerebro, un cerebro visceral, que existe una reacción conjunta entre estómago y corazón para contribuir a la sobrevivencia con un golpe de cortisol que prepara, de la hormona cortisol que prepara para una reacción adversa a un estímulo inesperado y violento del medio, que se resuelve o debería resolverse en una carrera de escape, pero que hoy en día genera todas las patologías relacionadas con el estrés porque no logramos metabolizar bien nuestras hormonas ante la dificultad. Es decir, la educación que domestica el cuerpo manteniendo al sujeto sentado y callado durante horas es un mecanismo de control que reduce la capacidad de reacción y que conduce al hábito del aburrimiento y desagrado frente al aprendizaje. En otro aspecto, la jerarquización del trabajo manual es siempre inferior al del trabajo intelectual. La mano de obra que es considerada barata no recibe educación y eso genera el mal uso de los recursos, el mal uso del tiempo, y la humanidad se beneficiaría de capacitar a todos aquellos que consideran que no necesitan educación porque sus tareas son simples. Hay una paradoja. El humano está yendo contra el humano porque es una cuestión de poder. Por ejemplo, los que ya adquirieron un espacio de poder por mérito, trabajo o ingenio transgresor destinan su tiempo personal y libre a actividades kinésicas. Se mueven. ¿Qué hacen? Bailan en sus fiestas, hacen yoga, juegan golf, pintan, nadan, cultivan su físico, acaso cultivan un pequeño huerto o jardín por el placer, hacen modelos de barco con fosforitos. Todas estas actividades que podrían ser placenteras para todos los humanos, pero la base de la pirámide poblacional no realiza esas prácticas con la frecuencia y con el sentido que hacen las élites, porque después de 8 o 10 o 12 horas de trabajo no tenemos energía, no tienen energía para otra actividad física más. Entonces, vemos esta doble moral de las clases dominantes, de que se educa para resolver problemas de álgebra en la secundaria, y al que falla lo castigamos con un trabajo manual. Sin embargo, en el momento de la diversión y el entretenimiento, las élites no se dedican a discusiones racionales de alto nivel. Para eso tienen tecnológicas tasas salariales. Tampoco se dedican a resolver ecuaciones infinitesimales en sus fiestas. En vez de eso, beben y bailan. Entonces, vemos que no estamos educando a las manos ni para la producción ni para el placer. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué hacemos con los preescolares?
los clasificamos desde que son chiquititos, tú sirves para el trabajo manual, tú sirves para el trabajo intelectual. Espero que nunca nos toque a ninguno de los presentes ser parte de ese jurado y tener que decidir qué es lo que van a hacer los niños cuando sean grandes. Por eso, después de declarar que hay que destruir Cartago, porque eso es lo que se hace cuando se habla en público, considero que debemos cambiar la definición teórica de lo que es el ser humano para nuestra aplicación en la práctica filosófica. Muchas veces en el derecho, la educación, la ingeniería aparece una definición poco analizada y ahora vacía como metáfora gastada. El hombre es un ser biopsicosocial. Las formas sistemáticas en las que la definición y la concepción del hombre se intersecta con otras nos hace pensar en una comprensión sistémica. Sin embargo, cuando nos dedicamos a la educación de los más jóvenes, apartamos al sujeto, apartamos al humanito, por ser chiquito también es humano, o sea, por ser chiquito no deja de ser humano, lo apartamos de estos sistemas y queremos que en la escuela aprenda cosas aisladas, separadas de lo que es la vida. Las condiciones que definen la naturaleza humana evolucionan lentamente primero y después mucho más rápido. Desde la condición del Homo habilis, con ingentes cantidades de generaciones, hasta el acelerado cambio del siglo XX y el siglo XXI, en el que se genera una condición transhumana cuyo fenotipo extendido, o sea, sus rasgos genéticos, lo que transmiten las generaciones futuras, lo que heredan a sus descendientes, ya no se encuentran en el palo y la piedra, sino que se extienden en una mente fuera de su cerebro o de su cuerpo. O sea, hoy en día lo verdaderamente humano, el pensamiento, el producto de su intelecto, lo que Popper llama el mundo 3, está en el Internet y está fuera del control de nuestras manos, aunque las manos sirven para interactuar con eso. Al preguntarnos qué es el ser humano, tenemos que entender que esta evolución no se ha terminado con la adquisición del pensamiento abstracto, con el lenguaje, con la habilidad de escribir o de hacer una computadora. Se extiende más lejos. Definir al ser humano debe ser el ejercicio previo de todo planteamiento filosófico, porque es la base de la gnoseología que permite entender el entendimiento. ¿Y de qué decir de la ética y la política? De todo posible estudio de la comunicación también debería ser la base, pero también lo es de la misma anatomía y de nuestras ideas sobre educación. Bourdieu establece la importancia del conocimiento del investigador por sí mismo antes de iniciar una investigación sociológica o filosófica. Es un hermoso retorno a Delfos y al lema «Conócete a ti mismo». Y conócete completo, con manos y todo. No es una verdad de perogrullo insistir en que todas las ciencias son humanidades. Y eso afecta la forma de ser filosofía y la forma de vivir. La idea del conocimiento lanzado adelante, objetivo, a todo dar, se cae desde el momento en que el hombre que habla del hombre, de sus hazañas, de su vestimenta como fenotipo extendido, incluso al medir, es un humano el que mide con su contexto humano a cuestas y mide con sus manos. Y esa sería mi solicitud a todos. Que revisemos nuestras definiciones de ser humano antes de hacer una tesis filosófica, una propuesta filosófica, una acción política. Y revisemos qué es ser humano. Y del mismo modo, para las personas que quieran hacer preguntas, comentarios, A ver, tengo dos inquietudes que surgen a partir de los testimonios. Un poco más de todo lo que toda tu ponencia se enfoca hacia esa esencia de constitución del ser humano a través de su hacer, ¿no es cierto? Esa constitución de las manos como parte significativa, profunda y prioritaria en el hacer.
Me pregunto cuál sería el espacio noceológico de este hacer, porque no es un hacer repetitivo, sino es un hacer progresivo. No repetimos, sino que vamos progresando en el sentido de avanzar las competencias con las manos. Sí. Y aparte de este espacio noceológico que puede constituir el hacer manual, que es un tema de interés mío particular, también me pregunto cuál sería el espacio ético de este hacer y cómo podemos trabajar este tema de la esencia relacionado con lo noceológico y con lo ético. Ya. De lo último que dices, voy a empezar por ahí. Ojo con las esencias. O sea, no quiero dejar la idea de que mi comprensión del ser humano es esencialista. Considero más bien que es fuertemente y profundamente transformativa. Me cuesta aceptar las esencias. Justamente la tesis se hace esta misma pregunta que tú te haces, hay la misma inquietud. Si bien en la evolución de la especie y en la multiplicidad de realidades humanas que tiene nuestra enorme población mundial, vemos que ha habido acumulación y aprendizaje. Y justamente a eso me voy, mi tesis es esa, el hombre se hace a sí mismo. El espacio noceológico está en la capacidad de reflexión y de interpretación y reinterpretación de la conducta del hacer, tanto en el hacer como pensamiento y el hacer con las manos. La cultura ha demostrado un avance. Nuestra habilidad para matar lanzando piedras y palos ha llegado a una solidez admirable, pero ese no es un buen ejemplo. Tomemos un ejemplo más constructivo. El conocimiento del organismo y la capacidad de curar con las manos se ha desarrollado de una forma exponencial, es decir, poco. O sea, el manejo de la manzanilla y de la coca ubicado entre 8.000 años atrás hasta el desarrollo de la tecnología médica vigente, vemos que ha habido una acumulación y progresión, y ahí el lugar del filósofo tiene que también intervenir. ¿Hasta dónde podemos llegar con eso? Nos tenemos que preguntar. Entonces, hay un espacio noceológico enorme por el mismo concepto de emergentismo. No sé si son familiares al concepto. Es la idea. Nuestro cerebro tiene un número finito, limitado de células. Sin embargo, lo que puede pensar y producir ese cerebro es básicamente infinito. O sea, la prueba de eso es que innovamos. El ser humano saca cosas de la nada para hacerse. Lo mismo con las manos. Número finito de células que componen nuestras manitos, que se van a comer los gusanos, nos han servido como especie para desarrollar todo lo que vemos como parte de la cultura, ¿no? Entonces voy a eso, la importancia del emergentismo. O sea, lo que puede hacer el ser humano, no voy a ir a los extremos de decir es infinito, el cielo es el límite, pero básicamente no creo que alguien se atreva a decir cuál va a ser el límite del conocimiento humano o cuál va a ser el límite de la producción de las manos del ser humano, ¿no? Ahora, el espacio ético, yo lo relaciono mucho a la cuestión política y lo he tratado en unos 2 parrafitos, el asunto de la clasificación social que viene por la división del trabajo. Trabajo intelectual superior, trabajo manual inferior, con las excepciones extraordinarias de los artistas que reciben una paga fabulosa por lo que producen con sus manos o con su voz. Y ahí nos preguntamos, ¿Shakira merece ganar tanto frente a lo que gana un neurocirujano? Bueno. Entonces, el espacio ético sobre la constitución del ser humano es en todo. Ahora, sé que eres artista y que tu interés sobre el espacio noceológico, yo, aunque no soy pedagogista, considero que la educación puede hacer mucho.
Entonces la transmisión del conocimiento, la transmisión de las experiencias creo que es de lo más valioso de esta cuestión manual intelectual. Creo que debo a reforzarse la educación, aprendizaje, curiosidad, redes, intercambio, comunidad, sí. Eso. Luego, Sí, un par de comentarios. Realmente, bueno, primero, justamente ahora hablando de la educación, hace poco me llegó un video donde un pedagogo habla de la importancia que se reconoce actualmente en ciertas escuelas, justamente lo que dices de este aprendizaje mental, particularmente en los niños que todavía tienen esta plasticidad, menos consolidada, digamos, tienen el cerebro menos consolidado, tienen mucha plasticidad, y ellos indican que las actividades manuales, educación física, artes plásticas, etcétera, son más importantes que las actividades más lógicas, ¿no? La escritura, la matemática, muy particularmente en los niños, porque esta acción que nos parece bastante sencilla, por ejemplo, de agarrar una pelota, igual en cierta forma adiestra al cerebro a hacer una secuencia ordenada y compleja finalmente de movimientos, ¿no? O sea que primero tienes que moverte así, sostienes el balón, luego cuando lo tiras tienes que coordinar y finalmente esto va a incidir en un desarrollo mucho más, un desarrollo superior de las capacidades mentales, pero a través de lo físico, sin mencionar o sea, todos los otros beneficios que tienen, ¿no? O sea que no tener a los niños enclausurados frente a una pizarra, ¿no? Realmente es bueno, esa era una cosa. Y lo otro, me parece muy pertinente y me gusta mucho lo que dices de revalorizar todo esto, o sea, lo manual frente a lo intelectual, porque yo creo que finalmente sufrimos, ¿no? O sea, estamos acá muchas veces encerrados en esta sobreintelectualidad y uno va al campo, ve a la gente, no se ve a alguien que dice, pobrecito, miserable, pero muchas veces esa persona es más feliz que vos. Pero más allá de eso, particularmente el trabajo en el campo, o sea, tomando un ejemplo así de estas actividades normales no valorizadas, es como que debería ser mucho más valorizado. O sea, realmente son los productores esenciales de lo que sostiene nuestra vida, ¿no? O sea, sin vida, ¿qué podríamos hacer? Finalmente podemos pasarnos de la televisión hasta de los libros, de todo, no vamos a morir, ¿no? Pero si no tenemos, o sea, este producto así de la tierra, ¿qué podríamos hacer? ¿No? Entonces, siempre se ha pensado que deberíamos valorar mucho esto y que es algo que nos hace mucho bien. La gente que trabaja en la tierra te lo dice, ese contacto así de la tierra con las manos es algo hasta terapéutico. Y me gusta mucho lo que propones para ir por ese rumbo. Gracias, Fabricio. Sobre eso, dos comentarios a los que no he entrado mucho en la exposición. He tachado un montón porque me pasaba de la media hora. Es bien interesante. En Estados Unidos hay aproximadamente 3 millones de personas, hombres y mujeres, que tejen para volverse a conectar. Y los nombres de estos programas son muy poéticos. Están haciendo tratamientos para madres solteras que no encuentran, o madres que han abortado, mujeres que han abortado, que no encuentran una forma de salir de su depresión y que no logran tejiendo. No digo que esa sea la panacea, no quiero que todos nos pongamos a tejer, pero como profe de literatura tuve una preciosa experiencia enseñando en primero de secundaria. Tuvimos una semana en que podíamos hacer el proyecto que nos dé la gana y nos pusimos a tejer. Tenía un estudiante varón que era ambidextro, entonces tejía con la derecha, luego tejía con la izquierda, no necesitaba en el tejido de 2 agujas darle la vuelta al tejido. Fascinante, un cerebro extraordinario, ahora Cecilia. Pero lo que me voy es que hay estudios, como dicen en el Facebook, hay estudios científicos que demuestran que la actividad repetitiva genera la liberación de hormonas que dan paz
después de alcanzada la curva alta del aprendizaje de la técnica, por ejemplo el tejido, incluso el lavado de platos o el barrido, cuando uno ya ha aprendido a hacerlo, disminuyen el estrés. Ahorita no tengo la referencia, pero si les interesa podemos buscar eso. Y se generan las mismas ondas cerebrales que se generan cuando se hace meditación zen. O sea, trabajar con las manos es bueno. Y a diferencia de ir al gimnasio, después que uno ha trabajado con las manos, queda un producto que nos da un sentido de satisfacción de haber logrado algo. Entonces, este tratamiento para madres solteras, para presos, adictos, con la elaboración de cosas con las manos, la cerámica o lo que fuese, obviamente el tejido, lo bueno que tiene es que es terriblemente barato. Entonces, introducir un proyecto de tejido en una cárcel es mucho más barato que introducir un proyecto de cerámica, ¿no? Nos premiamos haciendo estos trabajos. Entonces, ¿por qué no introducir esto al sistema educativo? ¿Por qué no dedicarle tiempo en el sistema educativo para hacer eso? Ahí tendría una pequeña observación desde la práctica. Evidentemente hay muchos valores y mucha generación de valor espiritual, material, terapéutico, etc. Pero ¿qué pasa con la gente que se siente incapaz de desarrollar una actividad manual? He visto muchos casos que puede ser algo más psicológico que fisiológico, pero hay gente que definitivamente te dice no, de ninguna manera. ¿No sería generar también una división y crear unas condiciones de baja autoestima para la gente que no puede aprender ese tipo de capacidades? Ese es uno de los miedos típicos, pero no conozco un niño de 2 años que no se divierta mucho. No, los niños, estoy hablando de adultos específicamente. Sí, En el caso de los niños, principalmente, ahí es casi imposible encontrar excepción. En el caso de adultos, Sí, en el caso hay de los espacios adultos, de construcción de la imagen basados en las actitudes y las capacidades. Y ahí hay muchos casos de frustración, claro, jodidos. pero ahí tiene que ejercer el primer mandamiento. No, es el segundo en realidad. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Respétalo. Siente que no puede, dale las oportunidades y las condiciones, pero si siente que no puede, no lo podemos obligar, ¿no? Respetemos su libertad y su decisión. Hace 2 semanas hubo en La Paz una feria de trabajos manuales, de arte, ¿cómo le dicen? Arte decorativo. A mí me encanta hacer trabajos manuales. Entonces fui ahí y había una propuesta de que si comprabas una cierta cantidad de materiales te daban un curso muy bonito, muy bonito. Y la señora a mi lado decía, nunca pintar. Bueno, estábamos pintando platos de cerámica. Nunca he pintado. Y se puso a pintar y le encantó y se compró un segundo curso y se compró materiales. O sea, muchas veces yo creo que es oportunidad, darte la libertad de equivocar. No hablo de casos de personas que van desde el prejuicio de no puedo, gente que efectivamente no puede. Sí, también hay ciertos traumas sobre la incapacidad incluso de dibujar porque no perciben, o sea, no conectan la realización con la percepción. Sí, hay casos, o sea, hay libertad. No tengo sugerencia. Tengo una duda. Sergio. ¿Por qué centrarnos solamente en el caso de las manos? Es decir, yo entiendo la importancia de las manos, pero a lo largo de todo el proceso evolutivo no ha sido solo las manos que se han transformado, es todo el cuerpo, desde la postura y todo ello. Y no sé, un cocinero, un chef, qué sé yo, no solo trabaja con las manos, trabaja con el olfato, trabaja con la vista, igual que un artista. Es decir, ¿por qué hablar de las manos cuando podríamos hablar del cuerpo y de todas las cualidades del cuerpo? Es un poco ridículo lo que voy a decir, pero hasta se discrimina a la gente que no tiene manos y utiliza sus pies como manos, aunque no son manos, son pies. Se puede decir como manos, pero no son manos. Por eso, ¿por qué no hablar del cuerpo más que solamente de las manos? En un primer caso.
También me parece que tú hablas de que habría que redefinir los conceptos, pero siento porque puede ser un error, que caes en esta idea de que solo existen trabajos mentales por un lado y manuales por otro, cuando no, un médico que opera no es un trabajo mental, es un trabajo también manual. Y creo que eso también es un error, y habría que empezar también redefiniendo esto. No es, y si hay gente que se frustra porque no hace trabajos manuales, como dice la ICA, es precisamente porque viene de esta idea de que existen trabajos mentales y manuales. Lo mismo que creer que yo voy a estudiar Derecho porque no sé matemáticas. Ambos son implican trabajos de abstracción. Es decir, me parece que caes en esta dicotomía que la repetimos, y siento que la hemos estado repitiendo siempre, en vez de explotar a veces esta división mental manual. Creo que no hay, creo que no existe. Esa sería mi segunda duda. Y una tercera, cuando tú hablas de que no crees que el ser humano no tiene características esenciales, no tiene una característica esencial, tú hablas, yo creo que él tiene una característica transformativa. ¿A qué te refieres con eso? O sea, que no hay algo que defina al ser humano como tal. El ser humano puede ser a partir de, no sé, un ser que no tiene lenguaje, por ejemplo, es un ser humano. Sí, buenísimas tus preguntas y te agradezco mucho porque en la exposición no tenía tiempo para expresar todo. A ver, empecemos con la idea de cuerpo. El término, a nosotros los filósofos nos gusta hacer calistenia con la etimología, ¿no ve? Corpus esencialmente expresa unidad, ¿no? Entonces, si yo he elegido las manos y no me refiero a todo el problema del cuerpo, es por falta de tiempo. En mi tesis incluso he tenido que eliminar la parte de todo mi análisis sobre el cuerpo, porque tenemos el problema de la terrible influencia, no terrible como negativa, sino la inmensa influencia de Freud para construir nuestro imaginario sobre lo que es el cuerpo, y lo sexualizamos mucho. Cuando hablamos de cuerpo, normalmente es cuerpo, ¿no ve? Pero el cuerpo es mucho, es menos, es todo, es nuestra finitud, es nuestra seguridad de que vamos a morir. Buena parte del problema de la división neoplatónica del ser, ¿no? Lo que es corrupto y corruptible, y lo que puede llegar a Dios, como la gran separación. Entonces, sí, he hecho el estudio del cuerpo, ampliando más las cosas, pero me he concentrado en las manos, porque encuentro que en las neurociencias y en la antropología física, los momentos de mayor desarrollo del cerebro que han permitido la característica de la capacidad del pensamiento racional y todo eso que nos ha convertido en lo que somos ahora, coinciden. No tengo las fechas porque tengo pésima memoria para los números. Los dos grandes momentos del desarrollo del cerebro, la parte del desarrollo prefrontal que ha permitido el lenguaje, coincide con los momentos del desarrollo de las manos. Por eso yo insisto en mi tesis en la interacción entre mente y cuerpo. Todavía tengo la visión de que la mente está básicamente en el cerebro, o sea, la actividad mental está dirigida por el cerebro, pero también sabemos que hay el cerebro visceral, etc. Pero la influencia de las habilidades manuales, la adquisición de la motricidad fina, coincide con el desarrollo de la parte prefrontal del cerebro, temporalmente. Entonces caigo en la asociación causa-consecuencia de que ha habido ese desarrollo de la actividad. Incluso las teorías sobre el desarrollo del lenguaje parten de que primero han sido los gestos y luego recién las palabras, de que ha habido ese proceso necesario de la liberación de las manos con el bipedalismo
para permitir el cambio de posición de la cabeza, incluso la liberación de una cadena de músculos que servían para utilizar la boca como órgano de prevención, que al lograrse el bipedalismo, la liberación de las manos, también se han disminuido el tamaño y la fuerza de esos músculos, que ha permitido la elevación de la cabeza. Eso ha liberado la laringe para permitir el desarrollo de las cuerdas vocales, y también ha cambiado la situación de los ojos para lograr la visión que permite ver lo que se hace con las manos. Es un proceso fascinante de relaciones sistemáticas que han ido modificando una a otra. Entonces considero que el desarrollo de la habilidad con las manos ha influido también en cambios físicos que han reforzado esos espacios. Por eso es que nuestra especie ha cambiado tan rápido comparadas con otras especies, ¿no? Que ha habido una influencia del mismo hombre sobre sí para cambiarse. Por eso también el título de mi ponencia del día de hoy. La manualidad no son solo las manos, no. La manualidad es, o sea, la forma en que yo entiendo manualidad, y voy a tener que hacer una definición operativa sobre esto en la tesis, es la capacidad de utilizar el cuerpo para modificar su medio. Lo que tú decías, la situación de las personas, la situación extrema de las personas que no tienen manos pero utilizan los pies para resolver los problemas, que utilizan la boca, los dientes para sujetar las cosas que no pueden sujetar con las manos, son casos extremos. No considero que quien no tiene manos no sea humano. Más bien mi definición de humano puede ser más amplia, porque en la práctica y desde el punto de vista político estamos clasificándonos entre humanos y subhumanos según nuestra capacidad para lograr un éxito laboral, etc. Entonces mi definición creo que es más amplia y no quiero ser discriminativa, agradezco esa llamada de atención. Y vuelvo al tema de que lo importante aquí, mi tesis insiste en que hay una interacción mente-cuerpo y que eso es lo que nos define. Después, el asunto de la esencia. Al hacer mi estudio sobre las definiciones tradicionales en mi marco teórico y estado del arte, he pasado por esos esencialismos y me revelo ante los esencialismos que insisten en que ser humano es aquel que pertenece a una cierta cultura, que pertenece a una cierta fe, y me duele. Y ahí viene mi parte afectiva en contra de las esencias. Nuestra especie ha vivido mucho tiempo y las manifestaciones en las vidas de las personas es tan amplia que todavía no he encontrado yo cuál sería la esencia válida. Ni siquiera el conteo de cromosomas, porque tenemos personas con deficiencias o excesos cromosómicos que son humanos y que tengo yo la idea de que tienen dignidad humana. Entonces estoy peleada con lo de las esencias, pero gracias por llamarme la atención sobre el problema, lo voy a analizar y exponer un poco más claro. Gracias. No, igual porque igual está de la mano de hacer una pregunta de complemento. Yo solamente estuve en la última parte de tu ponencia, pero me interesó mucho cuando dijiste que hay que revisar las definiciones que tenemos ahora, ¿no? Y en ese sentido estoy de acuerdo, ¿no? O sea, por ejemplo, claro, han salido muchos textos. No, digamos, en este aspecto tenemos muchas definiciones, ¿no? O sea, del homo académico, del homo videns, ¿no? Del homo sampler, que sacó en español hace algunos años, ¿no? Pero me saltó mucho, por ejemplo, esa afirmación a la concepción
sapiens, ¿no? O sea, el Homo sapiens siguiendo una corriente que ha criticado esta noción, no hay nada menos científico que llamar al hombre Homo sapiens, ¿no? Porque tiene mucho de místico, ¿no? O sea, la idea del sabio, su conexión con el mundo, ¿no? Una cosa muy metafísica en la noción del Homo sapiens. Bueno, entonces, mi pregunta ya más, que quizá ya la respondiste en la primera parte de tu ponencia, de si queremos llegar o acceder a definiciones en lo posible, lo que en metafísica es posible del hombre, de que ciencias deberíamos estar a la mano o bajo el hombro para justamente no caer en esos o idealismo, presencialismo, etc. Buenas preguntas. Las definiciones no son inocentes, ¿no? Y justamente en la primera parte de la ponencia hablaba sobre el efecto que tienen las definiciones en ciencias sociales de los objetos sobre los mismos objetos. Los objetos, y en especial el hombre, o sea, en particular el ser humano que tiene la capacidad de pensarse a sí mismo. ¿Cómo se llama el poeta? Arturo Santander, el poeta gordito que estaba sentado aquí. Bueno, él. ¿Perdón? Y lo trato como el número 3, con Carmen, como digo. Él dijo: el perro no sabe qué es un perro, ¿no? Y eso luego me explicó él, lo tomó del poema de Luis Espinaza. El ser humano cree saber lo que es ser humano y se ha esforzado desde los cónicos a tratar de ubicar al ser humano en el cosmos y de acuerdo a eso entenderse, ¿no? Y por eso termino citando a la Sibila en Delfos, que dice: conócete a ti mismo. Las definiciones son peligrosas en ciencias sociales, como decía, porque afectan a su propio ser. Entonces, ¿cuáles ciencias debe tener uno a la mano? Creo que debe tener a la filosofía, ¿no? O sea, ciencia. O sea, ¿qué forma de conocer? Dudemos de todas las definiciones. El desarrollo de la física teórica ha partido de eso. Dudemos de la seguridad y certeza que tenemos sobre lo que es el átomo. Seguiremos viendo alternativas. La biología definitivamente nos importa porque somos cuerpos físicos, biológicos, vivos. ¿Qué otras ciencias? Todas. Ninguna. Para definir al ser humano podemos verlo de todas las, o sea, como todas las cosas, ¿no? Como todos los seres, podemos ver de todos lados. Y yo creo que más bien que tener una piedra de toque definitiva, lo que tenemos que tener es una buena pregunta. Ikla dijo, cuando pregunté si creían en que el ser humano tenga un alma, George Bernard Shaw, cuando le preguntaban, ¿es el hombre tal cosa? ¿Es la mujer tal cosa? Él decía, depende de cuál hombre, de cuál mujer. O sea, el contexto, el área, biología, psicología, dietética, arte. Para conocer al hombre necesitamos muchas fuentes. Pero está buena tu pregunta. Insistiría en que hay que desconfiar de las definiciones y obviamente cuando hacemos un estudio filosófico la etapa más dura es la construcción de nuestro objeto de estudio y eso lo vamos a hacer eligiendo arbitrariamente, racionalmente, pero arbitrariamente las ciencias en las que nos conocemos. Pero bueno, gracias. Bueno, yo quería hacer una pequeña consulta.
pero me parece problemático esa necesidad de encontrar una definición y sin embargo oponerse al esencialismo, ¿verdad? Y en eso, por ejemplo, puedo ligar con lo de Arendt, que es la postura de imprevisibilidad de la historia de los asuntos humanos, o sea, en lugar de tratar de definir qué es el hombre, en lugar de definir, no de entender quién es, como la iniciativa, por lo menos en política, en esa específica, la iniciativa y la irreductibilidad de esa iniciativa como el factor trascendental de la humanidad, ¿no? En ese sentido, la imprevisibilidad, la indefinición de la condición humana como justamente lo que motiva la razón de ser de la política. O sea, yo, por lo que tú explicabas, entiendo que has considerado cosas particulares, ¿no? Entonces, tal vez es la terminología, definición, esencia, etcétera, pero ¿cómo has pensado eso? De la iniciativa humana, ¿sí? Ya, el asunto es que mi tesis es de antropología filosófica. Y me voy al problema de la relación mente-cuerpo, y para eso necesariamente tuve que pasar por el problema de la definición. Al hacer mi marco teórico me he peleado con todas estas escuelas y sus definiciones, y encuentro que justamente el hacer sería lo que a mí afectivamente me hace elegir esas opciones. Y el hacer, Hannah Arendt lo pone muy bonito en el tema del trabajo con la acción, la obra y labor. Acción, obra y labor. Entonces, justamente la humanidad necesita de esas tres cosas. Estamos ahí en que el humano se está haciendo. Y por eso me cuesta a mí encontrar una esencia, que creo que es justamente esa posibilidad de transformarse a sí mismo lo que lo hace. Así que sigo peleando por el concepto, pero gracias. Yo quisiera para un comentario más que una pregunta. Gracias por la exposición. Justamente a mí lo que me llamaba la atención era esto que decía de el hombre se hace a sí mismo, y la imagen que me venía a la cabeza era un hombre debajo haciéndose, y esto me hacía pensar también en la Biblia, ¿no? Es decir, que Dios nos hace invisible, todo esto. Entonces yo veo que un hombre que se hace a sí mismo se pone en una posición creadora, como el título de su ponencia es creadora. Entonces, a mí lo que me hace pensar sus exposiciones, este vaivén que hay entre el hombre que se crea y el hombre creador. Y también me hace pensar en la novela Frankenstein. Un hombre que quiere crear a otro hombre a su semejanza, pero que finalmente esta creación errada, esta creación sola, termina matando a su creador. Lo que me llama la atención es eso. ¿Dónde está el hombre? ¿Está en un sitio creador? ¿Está en un sitio creado? ¿Ya está dado o se sigue haciendo? ¿Cómo existe? ¿Cómo se sigue haciendo? Eso. Gracias. Esto me hace pensar en el concepto aristotélico del hubris, de ese afán del ser humano de traspasar fronteras, y eso en un hilo muy bonito que es el... ¿Cómo se llama? No recuerdo el autor ni el nombre, pero estaba en la Alianza Francesa en La Paz, que es un estudio de unos estadísticos que hacen un análisis de los desplazamientos humanos en diferentes momentos y llegan hasta la tercera globalización, este fenómeno actual de los migrantes que es tan crítico en estos tiempos, pero que también definen terriblemente al humano. El humano cree que cuando ve un límite
otra de las teorías sobre cómo se ha generado la deriva génica para la transformación y evolución de la especie, es ante las dificultades, ante los límites naturales o sociales, culturales, el humano busca más, ¿no? Y ahí está el problema de la vanidad. Este humano que manda a Dios en su hacer, este humano que en su desarrollo tecnológico, China quiere para el 2025 tener aproximadamente 35 millones más de habitantes que pasarían de la clase baja a la clase media. Para lograr eso requieren más recursos que todo lo que América, incluido Estados Unidos, consumiría en ese tiempo. El humano no tiene límites y en su proceso está dispuesto a destruirse a sí mismo porque no conoce. Es otro rasgo humano, una gran capacidad de autodestrucción en su afán de libertad, riqueza, poder. Gracias, compañeros.